Y vamos a ver la información sobre la situación en nuestro país y la situación en 3 estados de la República. Esta ya la vamos a empezar a quitar, nos sirve solamente para tener un recordatorio del tiempo transcurrido desde que empezó la epidemia. La epidemia empezó el 28 de febrero y desde el 13 de marzo, que está aquí, fue un viernes, decidimos que iniciábamos la actividad de mitigación. Cerramos las escuelas a partir del 23 de marzo e inició la Jornada Nacional de Sana Distancia. ¿Por qué no aquí mismo? Porque esta fue la semana de preparación para que pudiera ser una forma ordenada. Con la Jornada Nacional de Sana Distancia inició este proceso en donde hemos estado fuera del espacio público para mantenernos a sana distancia de manera masiva. Más de 80 millones de personas fuera del espacio público, lo que ha permitido reducir la cantidad de contagios que ocurren por día. Y eso nos ha permitido que no se saturen los hospitales. Y simultáneamente, que lo planeamos desde febrero, lo empezamos a ejecutar en marzo, empezamos a expandir la capacidad de los hospitales, primero en el número de camas que se destinaban a personas con infección respiratoria aguda grave, que es el síndrome clínico característico de COVID-19 grave, y desde abril empezamos a ampliar el número de hospitales. Empezamos con 645 hospitales COVID, hoy tenemos más de 910 hospitales designados y lo seguiremos ampliando conforme sea necesario. No todos son hospitales permanentes, desde luego no se puede construir tan rápido hospitales, en algunos casos han sido unidades temporales o se ha habilitado recintos que se dedican a otro tipo de actividades. Agradecimiento, por cierto, a toda la sociedad mexicana, porque esta expansión también ha permitido que recibamos a personas en cada lugar del país donde ha habido instalaciones que otros sectores de la población, por ejemplo los sectores privados, la filantropía, que han permitido esta expansión. Menciono de momento a la Fundación Teletón, que nos ha permitido usar sus instalaciones que están dedicadas a otras actividades, los centros de rehabilitación y que han sido utilizados para la hospitalización de personas. Por mencionar solo algunos. Mayo, terminamos la Jornada Nacional de Sana Distancia el 31 de mayo y en junio seguimos. Recordar que cuando dijimos termina la jornada nacional, no implica en modo alguno que cambie el esquema de prevención, el esquema de mitigación. Lo que implica es que debido a que en cada entidad federativa la velocidad, la intensidad, el calendario en el que ocurre la epidemia de COVID-19 es diferente, resultó mucho más adecuado que cada estado tuviera el control directo de las actividades de mitigación. Y por eso instauramos un sistema de semaforización. Hay un solo semáforo nacional que permite a cada entidad federativa, a cada gobierno estatal, que son las autoridades sanitarias de los estados, tomar decisiones informadas a partir de un método único, consistente de evaluación del riesgo de transmisión de COVID-19. La siguiente, por favor. Esta es una panorámica. Con este formato vamos a estar trabajando durante varios días. Lo digo para que se familiaricen con él. También recuerden que toda la información que tenemos es pública. Nos interesa mucho que nada quede sin informarse. Aquí hemos cambiado en varias ocasiones el formato de comunicación de acuerdo a las prioridades, de acuerdo a lo que nos pide la sociedad, de acuerdo a lo que la sociedad ha considerado más útil, y lo hemos ido cambiando, lo hemos ido adaptando. Pero en todo momento, cuando dejamos de presentar aquí algún dato o alguna gráfica o algún mapa, lo pasamos a el informe técnico que se publica todos los días en tiempo real en el sitio de internet coronavirus.gov.mx. Y además ahí encontrarán el acceso a medios de divulgación que son muy útiles porque pueden visualizar en mapas, en tablas, en gráficas la situación de coronavirus, de la epidemia COVID-19
en distintos lugares del país, en todos los lugares del país, y la síntesis de los datos, y clasificarlo por edad, por género, por otras características. Agradecimiento al CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y en particular a su directora general, la doctora María Elena Álvarez Builla, que nos ha permitido tener toda esta información de una manera muy accesible a la población. Finalmente tenemos las bases de datos completas en datos públicos, datos abiertos. Esta es una práctica que no era común, es una práctica que en el campo de la salud pública por primera vez ocurre en México. Y eso para nosotros es sumamente importante porque queremos que todas aquellas comunidades, mayormente profesionales, ya sea académicas o de otro tipo, que quisieran contribuir con el análisis de información, que cuentan con las herramientas, las capacidades, el conocimiento para generar análisis e interpretación de los datos, lo hagan y lo pongan también deseablemente al conocimiento público. Toda presentación del análisis nos enriquece a todos y a todas, y qué bueno que haya múltiples visiones de los datos. A veces estas presentaciones de datos o estos análisis no parecieran estar tan estructurados con el ánimo de informar, parecieran más como el ánimo de detallar algunos casos o algunas situaciones que generan alarma. Y esto lo que ha resultado a veces es en confusión. Pero no pasa nada, se aclara, a veces hay imprecisiones en cómo se interpreta los datos, pero aquí es el foro donde pueden preguntar, ha ocurrido en varias ocasiones, y se aclara cómo deben interpretarse los datos. Regresemos a esto, tenemos esta información. Los casos estimados, lo hemos comentado, lo recuerdo, son la suma de los casos confirmados, es decir, aquellas personas que tienen la enfermedad COVID y se les ha tomado una muestra para el diagnóstico por laboratorio y la prueba resultó positiva. Esa es una parte. A eso le sumamos el número de personas que tienen la enfermedad COVID, que aún no sale el resultado del laboratorio, pero que consideramos que una proporción, un porcentaje de ellas va a resultar positiva. ¿Cómo sabemos que ese porcentaje es el correcto? Porque cada semana, en cada entidad federativa, calculamos qué porcentaje de las personas confirmadas resultaron así entre el total de personas a quienes se les tomó pruebas. Entonces multiplicamos ese porcentaje por el número de personas que aguardan todavía el resultado del laboratorio y la sumamos. Ese es un dato que nos lleva a esta suma, que son los casos estimados. En su momento esta suma puede ser mayor a los casos ya confirmados. En la mayoría de los países se usa solo el dato de casos confirmados o de pruebas positivas. Nosotros preferimos tener el dato más amplio de quienes van a resultar positivas. Eso a veces puede dar una apreciación de que entonces hay más casos. No, solamente es aquellos que anticipamos pueden resultar positivos. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos tener la medida más sensible de lo que podría ocurrir para poder reaccionar correctamente. Casos estimados, 335.922 hasta el momento. Y aquí tenemos un desglose que lo vamos a comentar en la gráfica. Personas que resultaron negativas de la prueba, personas que están en condición de sospechosas, aguardando el resultado de la prueba, y el porcentaje correspondiente es el que se suma aquí, de las que van a resultar positivas, y finalmente las que netamente o directamente resultaron confirmadas hasta el momento, casi 300,000. Veámoslo en la gráfica. Todo esto es el panorama nacional. Recuerden que pasamos ya a presentarlo de manera semanal, dada la prolongada existencia de la epidemia, y lo podemos ver en azul los casos que han resultado negativos, en amarillo los casos que son todavía sospechosos y en café las que son ya confirmadas. Y finalmente en la línea verde los estimados, y suele ser que
donde hay todavía una proporción de personas aguardando el resultado del laboratorio, los estimados son menos que los confirmados son menos que los estimados. Donde ya hay pocos o ningún resultado esperando ser emitido, los confirmados y los estimados convergen, son los mismos. Y eso irá pasando conforme transcurren las semanas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La otra imagen que nos interesa también destacar, llevamos toda la semana presentándolo, es quiénes son las personas que tienen enfermedad activa. Un artefacto de la información, un elemento que lleva a confusiones, cuando tenemos una enfermedad de corta duración, es estar persiguiendo la cuenta de casos. Esto parece ser algo en que el modelo de comunicación de la mayoría de los medios de información, no solo en México, sino en el mundo, tienen cierta afición, estar contando. Cada vez va a haber más casos, no hay duda. Si lo vemos como la historia acumulada de la epidemia, cada vez va a haber más casos. Por eso el otro día uno de los colegas decía, cifra récords. Todos los días va a haber una cifra récord. Mañana va a ser más alta que hoy. Los casos acumulados. Pero en el significado epidemiológico, técnico, la suma de casos que alguna vez existieron tiene poca utilidad. ¿Por qué razón? Porque esta es una enfermedad de corta duración. En promedio 14 días para las personas que tienen enfermedad leve, que son 8 de cada 10, y de las personas que tienen enfermedad más grave pueden estar en promedio 21 días con enfermedad, algunas personas 2 meses hospitalizadas. Ya no por el problema directo del virus, sino por las consecuencias del daño que causó el virus. Pero ciertamente, una vez que pasa ese tiempo, la persona ya no es capaz de contagiar, porque el virus ha desaparecido del organismo. De estos 300,000 casos confirmados que tenemos en México, o la enorme cantidad de 15 millones que tenemos en el mundo, más de 3/4 partes ya no son personas con enfermedad. Se reintegraron a su vida normal, algunas desafortunadamente con importante daño, y les va a llevar semanas o incluso meses recuperarse si tuvieron enfermedad grave. Por supuesto, muy lamentablemente, una proporción de ellas murió. Pero quien está vivo, quien está viva y su enfermedad pasó de 14 días, ya no es una persona que esté en un riesgo particular en sí misma, ni que contribuya a los contagios. Por eso la cifra técnicamente útil es la cantidad de casos activos, y esta se actualiza diariamente. En México tenemos en este momento 48,822 personas que representan el 15% del total de los casos que han sido estimados desde el inicio. Pero son quienes en este momento están contribuyendo potencialmente a la transmisión y son quienes deben estar resguardados, deben estar en casa, lejos de otras personas para no contagiarlas. Y además, este porcentaje nos ayuda a visualizar la velocidad de la epidemia. A nivel mundial, en este momento tenemos en promedio 22% de casos de los últimos 14 días. En México, en promedio, tenemos 15%, porque la velocidad de transmisión en México va reduciéndose progresivamente. Está más lenta la epidemia en México que en otros países. Y si lo vemos estado por estado, como lo veremos a continuación, veremos que algunos estados todavía tienen mayor velocidad de ocurrencia de la epidemia y otros ya, como es el caso de la Ciudad de México, están desacelerando o incluso reduciendo el tamaño de la epidemia. Veamos el panorama nacional. Aquí hay buenas noticias. Hoy domingo está empezando la semana 29.
la semana epidemiológica 29, las semanas epidemiológicas empiezan los domingos. Es una convención general. Por lo tanto, agregamos con respecto a lo que hemos venido informando en la semana 27. ¿Por qué quitamos 2 semanas? Porque ese es el periodo en donde los datos no están todos actualizados y en todo el mundo, para prácticamente cualquier fenómeno de interés epidémico, las últimas 2 semanas siempre muestran una reducción y pueden dar una falsa impresión de que se está terminando el problema de salud. Sin embargo, más allá de 2 semanas, ya tenemos una noticia positiva y está aquí, vean ustedes, es este crecimiento mucho más lento, creo que es notorio, no hace falta explicarlo, notorio enlentecimiento de la epidemia. Tuvimos apenas entre la semana 26 y la semana 27 un incremento de 1% en el número de casos estimados. Los casos recuperados se van aumentando en la medida en que están 14 días después, en promedio, la gran mayoría, detrás de la ocurrencia de los casos, y la mortalidad o las muertes van reduciéndose para la última semana, la cifra que se muestra ahí es para la última semana, en 45%. La siguiente, por favor. Vamos más a prisa. Estas otras 2 gráficas nos ayudan, las hemos estado presentando también toda la semana, las actualizamos con el dato de la semana más reciente. Estas sí son por día. Cada uno de los puntos representa un día de ocurrencia de la enfermedad. Aquí lo que estamos viendo es casos estimados. Todo esto está trabajado sobre casos estimados, por eso lo expliqué qué significa. Y en la línea azul vemos la tendencia. Y aquí la tendencia lo que nos muestra es el porcentaje de cambio de un día para otro. Y aquí lo que vamos viendo es que cada vez es más lento. Y aquí concretamente en estos últimos 2 días, entre el 6 y 7 de julio, tuvimos 1.3%. También quitamos la semana más reciente por la razón ya explicada. La siguiente. Y en la mortalidad, lo mismo. En este momento tenemos 1.4% respecto a un 30% de aumento en el número de casos. Y aquí retomo algo que también parece haber costado trabajo explicar. Algunas personas dicen, ¿cómo es posible que nos hablen de una epidemia más lenta si cada vez hay más casos? Claro, la epidemia sigue activa y la epidemia sigue en crecimiento, pero la velocidad a que va en crecimiento es cada vez más lenta. Pensé en una analogía, si uno va en un transporte, en un auto, y se va acercando a una población, y uno va a cierta velocidad, 60 kilómetros por hora, es la trayectoria, la velocidad a la que uno se está acercando a la población. Y si uno empieza a reducir la velocidad y ahora va a 50 kilómetros por hora, y a 40 kilómetros por hora, y a 30 kilómetros por hora, uno va desacelerando el vehículo, Pero de todos modos uno se va acercando a la población. Entonces sigue acercándose uno a esa población, aunque lo hace a una velocidad más lenta. Es análogo a esto. Aquí siguen ocurriendo nuevas personas infectadas porque hay contagios, pero la velocidad a que van ocurriendo esos contagios y se presentan esos casos, y desafortunadamente mueren personas, pero también a una velocidad más lenta.